noches, yo soy Selene Flores, esto es Milenio, 19 horas, gracias, muchísimas gracias por su sintonía. Esta noche hay mucha información, no le cambie, ya comenzamos. ¿Cómo no estar feliz con Dios, con la vida? Yo creo que una de las satisfacciones más bonitas de todos los campesinos, de la gente que se dedica a la agricultura, pues es ver tu cosecha. El alto comisionado es muy, con todo respeto, muy tendencioso, está en contra de nosotros. Es inmenso y no puede asumirlo una sola persona que gobierne. Por eso ofrecemos una colaboración genuina que priorice el bien común. Aquí no hay nada para un lesionado medular. Llegas a una institución pública y tienes que explicar lo que sufre un lesionado medular o qué es una lesión medular. Asesinado a balazos otro aspirante a un cargo público. Y sucede a 3 días de que iniciaron formalmente la gran mayoría de las campañas. Se trata de Alfredo González Díaz, quien buscaba la alcaldía de Atoyac de Álvarez en Guerrero por el PT. El crimen ocurrió alrededor de las 2 de la tarde, cuando González Díaz circulaba por el Boulevard Juan N. Álvarez en un auto negro. Tras sufrir la agresión armada, perdió el control del vehículo y se salió de la carretera. La Fiscalía inició una investigación, pero hasta el momento no hay detenidos. Con ya son 17 los aspirantes a un cargo público, los asesinados en lo que va del proceso electoral. 4 de ellos allá en Guerrero, la entidad con más violencia política hasta el momento. Mira, el candidato era una persona activa en redes sociales. Justamente ayer por la tarde compartió la siguiente publicación. Tan solo unas horas, le decía, antes de ser asesinado. Además, constantemente difundió videos donde mostraba su día a día como agricultor en su parcela de plátanos. Pues, ¿cómo no estar feliz con Dios, con la vida? Yo creo que una de las satisfacciones más bonitas de todos los campesinos, de la gente que se dedica a la agricultura, pues es ver tu cosecha. Sabemos que somos seres humanos que cometemos muchos errores en la vida, pero que Dios siempre nos da la oportunidad de levantarnos y de salir adelante. Pues cuídense, amigos, aquí andamos cosechando, vamos a regalar a los amigos, a la familia. Y pues gracias, amigos, que están al pendiente de las redes sociales, de mi perfil. Cuídense mucho. Esto lo publicó el martes pasado, pero el viernes Alfredo González estuvo en el Zócalo de la Ciudad de México. Asistió al inicio de campaña de la candidata presidencial de Morena, de Claudia Sheinbaum, y compartió varias fotografías del evento en sus redes sociales. Mire, en este contexto, la Conferencia del Episcopado Mexicano llamó este lunes a los candidatos presidenciales a firmar el Compromiso Nacional por la Paz para salvaguardar la integridad del proceso electoral en medio de esta violencia contra aspirantes y a fin de evitar que el crimen interfiera en la elección. Los convocaron a un evento próximo para el lunes en la Ciudad de México para presentarles la Agenda Nacional de Paz y un documento con propuestas de políticas públicas sobre este tema. Necesitamos estrategias y líneas de acción que permitan construir nuevos tejidos y pactos institucionales y sociales. Esta necesaria construcción del nuevo tejido social no será posible en los contextos que tenemos de violencia, inseguridad, injusticia e impunidad que dominan la vida del país. Es por eso que hoy, la Conferencia del Episcopado Mexicano, hacemos un llamado a las candidatas presidenciales Xóchitl Gálvez, Claudia Sheinbaum y el candidato presidencial
Jorge Álvarez Maínez, para ser parte de un compromiso nacional por la paz. Mire, y por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato de Alfredo González Díaz y aprovechó para responder al alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, quien llamó al gobierno a garantizar la seguridad en este proceso electoral. Sí, muy lamentable en Atoyac este asesinato de un candidato del PT, aspirante del PT en Atoyac. Sí, estamos apoyando nosotros a todos. El alto comisionado es muy, con todo respeto, muy tendencioso, está en contra de nosotros. Y la seguridad también fue abordada por las candidatas presidenciales. Claudia Sheinbaum, candidata de Morena, PT y el Partido Verde, presentó su estrategia en esta materia, compuesta de 9 puntos en los que destacan la consolidación de la Guardia Nacional, también su coordinación con policías estatales, promover la atención a las causas de los delitos y fortalecer la inteligencia e investigación. Acompañada de Omar García Harfuch, también de la exfiscal Ernestina Godoy y del exministro Arturo Saldívar, quienes conformarán su equipo en esta rama. Sheinbaum dijo que cuando hay corrupción no hay seguridad. El homicidio doloso es un delito del fuero común. Se dice cuando está vinculado con la delincuencia organizada, pues alcanza el fuero federal. Nosotros por eso hablamos de la coordinación entre todas las instancias, que hay un avance hoy con el presidente y con la secretaria Rosa Isela, pero queremos que inclusive sea todavía mayor y por eso queremos que quede en la ley, porque separar solamente fuero federal de local tiene sus limitaciones. Y en este cuarto día de campaña, Xóchitl Gálvez, candidata del PAN, del PRI y del PRD, también habló de seguridad. Dijo que ella no seguirá con la guerra de Felipe Calderón ni con los abrazos del presidente López Obrador, pues asegura su estrategia sí es seria. Y es que ayer la exjefa de gobierno dijo que la oposición tiene una visión calderonista. La candidata lo que quiere es seguirle dando abrazos a la mamá del Chapo. Y yo no voy a consentir al Chapo. La candidata quiere que siga una estrategia de seguridad que ha sido totalmente laxa con los delincuentes. Yo voy a proteger a los ciudadanos, no es la guerra de Calderón. Lo que yo estoy proponiendo es fortalecer a las policías municipales. ¿Por qué no lo hizo este gobierno? O sea, yo no voy ni con la guerra de Calderón ni con los abrazos a los delincuentes de AMLO. Yo voy con una estrategia inteligente, seria, que le va a poner recursos. Y Jorge Álvarez Maínez también habló sobre seguridad. El candidato presidencial de MC participó en un evento con estudiantes del ITESO. Ahí dijo que el país vive su época más violenta y de horror desde la Revolución Mexicana. Añadió que es inadmisible normalizar la violencia. No habíamos tenido una época tan violenta desde la Revolución Mexicana y además una escala de impunidad. Es una de las preguntas que vienen en el segundo bloque, pero lo que diríamos es inadmisible normalizar el horror en el que vive este país. Y en los primeros días de campañas por la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, los candidatos Santiago Taboada, Clara Brugada y Salomón Chertorivsky comenzaron con sus recorridos por las 16 alcaldías de la capital del país. ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! En la Ciudad de México se viene el cambio. Vamos a blindar toda la Ciudad de México como lo hice en Benito Juárez, que logramos ser la alcaldía más segura del país. Y dicho sea de paso, una de las propuestas que vamos a hacer estando en la jefatura de gobierno es que quien lleve mano para ingresar a cualquier programa social serán las mujeres. Y por
Iztapalapa transformamos el espacio público en bellos lugares verdes para la población y con todos los servicios públicos. ¡Arriba, corazones! Jefa de gobierno, Clara Brugada. No vamos a permitir que el pesimismo y el fatalismo de la derecha avancen. No permitamos que el discurso del miedo y el odio dividan esta ciudad. Sí se puede. Estos cuates han tratado desde el principio de decir que esta batalla es entre dos. Mentirosos, Santiago, Clara, yo les pregunto, ¿por qué les da miedo que debata con ustedes? Y desde la Ciudad de México vamos a aportar los votos, vamos a ganar los distritos federales y vamos a hacer una realidad las reformas legislativas que propuso el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Me pongo hoy la playera de las redes sociales progresistas. Mire, así los temas de campaña, pero hay que continuar hablando de los temas de seguridad, porque en Buenavista, Michoacán, continúa la tensión en la Ruana tras los enfrentamientos armados ocurridos en los últimos días. Milenio realizó un recorrido por la zona y constató que algunos negocios permanecen cerrados y hay poca afluencia en caminos que conectan a la región desde Apatzingán. En la entrada de Felipe Carrillo hay un retén del Ejército y la Guardia Nacional que inspecciona a los automovilistas y motociclistas que circulan, mientras la parroquia de Santa María de Guadalupe reabrió ya sus puertas y el movimiento en la zona centro ya se reactiva poco a poco. Y ante esta ola de violencia allá en Michoacán, hoy el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias, aseguró que no hay condiciones para una tregua con los grupos criminales, como ocurrió en Guerrero. Sin embargo, aseguró que él puede ser intermediario, pues ya ha emprendido acciones en la entidad para pacificar a través del Consejo Michoacano que él preside. Bueno, como posibilidad puede ser. Creo que en este momento no hay condiciones para tener ni diálogo menos mediación. En cuanto a las dos partes de la mediación estén de acuerdo y me lo pidan, con mucho gusto puedo hacer. Ahora vámonos hasta Guerrero, porque allá la viuda y la hija de Bruno Plácido Valerio, fundador de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado, confirmaron el ataque armado que sufrieron esta mañana cuando circulaban sobre la autopista del Sol con dirección a la capital del estado. Narraron que al pasar la caseta de peaje en La Venta, en el lado del puerto de Acapulco, fueron interceptados por un vehículo con por lo menos 2 hombres con armas largas. Una vez que le cerraron el paso, la viuda de Bruno, quien venía al volante, dice que aprovechó para meter reversa, dar la vuelta y regresar hasta la caseta de cobro circulando en sentido contrario, y ahí se resguardaron aprovechando la presencia de la Guardia Nacional y también de la Policía del Estado. Al pasar la caseta de La Venta en el kilómetro 110 fue donde nos interceptó un coche color gris donde iban 2 armados, bueno, fue lo que alcanzamos a ver, 2 armados, y nos alcanzaron a disparar. Fueron 3 tiros, pero al momento de que íbamos, pues mi mamá se tuvo que detener para que ellos avanzaran. Se intercalaron carros y fue lo que nos ayudó para retroceder y nos regresamos a la caseta en sentido contrario, y fue donde pudimos pedir auxilio. Hablamos al director de Gobernación, al licenciado Francisco, le pedimos ayuda con lo de seguridad y ahí esperamos hasta que nos pudieran auxiliar y nos resguardaron hasta acá. ¿Llevaban armas largas o cortas? Eran armas largas. Bueno, y hay muchos temas de qué hablar allá en Guerrero.
Hoy la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández, solicitó a la Fiscalía General de la República que haga públicos los resultados de la investigación que realiza por la difusión de los videos en los que aparece reunida con Celso Ortega Jiménez, el líder del grupo criminal Los Ardillos. Es el video que ve en pantalla. A través de un oficio, Hernández Martínez dijo que la finalidad de su solicitud es que se deje de utilizar para poner en duda los principios y valores de un gobierno que busca lo mejor para Chilpancingo y que además el caso deje de utilizarse para el golpeteo político en medio de este proceso electoral. Y fue asesinado el empresario Joaquín Alonso Piedra, exsuegro de la gobernadora de Guerrero, de Evelyn Salgado. Los hechos ocurrieron anoche cuando llegaba a su casa en el fraccionamiento de Joyas de Brisamar, allá en Acapulco. Un grupo armado lo atacó junto con su esposa. Ambos fueron trasladados a un hospital donde el empresario murió y su esposa es reportada como grave. Alonso Piedra también era conocido como el Abulón o el Señor de los Fierros. Fue detenido en 2016, acusado de ser operador financiero del cártel de los Beltrán Leiva en el puerto de Acapulco. Fue liberado en 2022. Y siguiendo con Guerrero, vamos ahora a enlazarnos al puerto de Acapulco porque allá hay dos temas importantes en este momento. Mire, la falta de transporte público por las amenazas del crimen y un mega incendio que tiene a las autoridades de cabeza desde hace ya varios días. Querido Javier Trujillo, tú estás allá. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Saludos desde Acapulco. Informarte, como bien lo acabas de mencionar, hay dos incendios en el puerto de Acapulco. Las autoridades, la alcaldesa ya dio a conocer que hay una persona que fue la que provocó este incendio, que es el que mantiene ocupadas las autoridades estatales y federales, entre ellos la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, tratando de sofocar. Han sido poco más de 60 hectáreas las afectadas. Hay algunas partes en las que los habitantes mencionan que han bajado ya el fuego hacia las casas. Las autoridades dicen que no, que hay cortafuegos, que eso ha impedido que este fuego avance. El problema que se presenta es los fuertes vientos que hay en esta zona del puerto de Acapulco. El helicóptero de la Marina Armada de México ha exhibido una gran cantidad de agua que ha vertido sobre esta parte del incendio que desde hace poco más de 5 días ha consumido la fauna de esta zona en el puerto de Acapulco. Se continúa trabajando, los vientos son los que han impedido, además de la cantidad de madera que dejó el huracán Otis, que se ha convertido prácticamente en el combustible de este incendio forestal o de este incendio en la parte alta del parque, que aseguran las autoridades que no ha alcanzado todavía lo que es el Parque Nacional del Veladero, aunque sí podría afectar a algunas colonias del puerto y hay temor entre los habitantes de este destino turístico, principalmente de la zona oriente del puerto, que es donde se estaría presentando esta situación. Hay otra zona que también está a mis espaldas, que es la de la Quebradora, también es una parte en donde un incendio se ocasionó por quemar basura en esta parte y las autoridades han estado tratando de sofocarlo desde el día de ayer, Selene. 5 días, si te entendimos bien, una persona detenida y poco a poco las llamas se están acercando hacia las zonas urbanas ya. Vemos las imágenes, es la escénica, Javier. Sí, aproximadamente son 60 hectáreas, aunque hay quienes dicen que son menos, porque una parte ya fue sofocada. Sin embargo, de acuerdo con los informes que se han entregado por parte de las autoridades, todo parece indicar que se trataría más o menos de unas 40 hectáreas aproximadamente las afectadas. Bien, pues manténnos informados de esto porque es importante saber esta persona que está acusada de haber provocado este incendio, cuáles fueron sus motivaciones, si lo hizo solo, si lo hizo con más gente. 5 días llevan tratando de sofocar este incendio. Oye, Javier, también el tema, uno muy importante allá en Acapulco, el tema del transporte público. ¿Cómo van con ese tema? Mira, de acuerdo con las autoridades, se espera que el día de mañana se reanude al 100% la totalidad del servicio, particularmente en las colonias de la zona suburbana y urbana del puerto de Acapulco.
Hoy se empezó a ver ya la circulación de algunos autobuses, particularmente de las rutas que estaban paradas, que eran 7 rutas, pero hoy ya empezaron a circular al menos 5 de estas rutas. Se espera que está pendiente, de acuerdo con lo que han mencionado las autoridades, al menos una más. Pues esperemos que sí. Ya escuchábamos por ahí hablar a las autoridades del gobierno, dicen que está aproximadamente al 80%, pues ya este servicio de transporte. Asumen que no regresan al 100% porque siguen pues con miedo por estas amenazas del crimen organizado, pero queremos saber, Javier, qué se hace al respecto. Por favor, manténnos informados. Gracias, muchas gracias por tu reporte. Buenas noches. Selene, muy buenas noches. Con esto hacemos una pausa, pero no se vaya. Al regresar, mi compañero Said Betanzos nos actualiza el caso de los marinos desaparecidos en Baja California. Regresamos. Qué bueno que continúa con nosotros. Mire, hoy fue un día de protestas aquí en la Ciudad de México. Desde el mediodía, integrantes de la organización Lesionados Medulares de México bloquearon parcialmente por unas 6 horas la circulación en circuito interior a la altura de la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Complicaron, por supuesto, el ingreso de los usuarios. Los pacientes con estos padecimientos se plantaron en las vialidades con mantas, con sillas de rueda y cartulinas para cerrar por completo esta vialidad y exigir que se les apliquen sus tratamientos de manera inmediata. A las 6 de la tarde levantaron el bloqueo al mantener un diálogo con autoridades del gobierno capitalino y autoridades de la Secretaría de Salud. Y ahí mismo, ex trabajadores de la aerolínea Interjet bloquearon otra de las vialidades que da entrada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Los manifestantes exigían el pago de la empresa tras ser declarada en quiebra en 2023. Aseguran que ese pago ya se encuentra en el Banco del Bienestar. Al lugar llegaron policías para retirarlos. Esto provocó una confrontación. ¡Hay una dama en el suelo! ¡Hay una mujer en el suelo! ¡Queremos que nos paguen! ¡Pinches abusivos! Solo porque traen un uniforme, pero espero que les pase lo mismo y que no les paguen. Y también estudiantes normalistas continúan con sus jornadas de protesta en la Ciudad de México por la desaparición de los 43 de Ayotzinapa. Por la mañana robaron un camión de alimentos para derribar la puerta del Centro Federal de Arraigos, lanzaron petardos contra las instalaciones y después se retiraron del sitio a bordo de 7 autobuses con dirección al Zócalo capitalino. Y mire, una protesta más también aquí en la Ciudad de México. Familiares y defensores de los derechos humanos se manifestaron frente a la Embajada Británica para exigir la liberación de Manuel Guerrero, quien se encuentra detenido desde el 4 de febrero en Qatar debido a su orientación sexual. Su hermano Enrique dice que otra vez las autoridades cataríes le quitaron sus medicamentos para tratar su VIH y aseguró que también lo están interrogando para que comparta una lista con los nombres de sus parejas para también perseguirlas. El Estado mexicano y el Estado británico deben tomar cartas en el asunto. Están torturando a un ciudadano mexicano y británico en sus caras. Queremos a Manuel libre y lo queremos sano y salvo. No se puede torturar bajo ningún pretexto, mucho menos para que alguien confiese con quienes ha tenido relaciones sexuales. Esos actos son inaceptables. No es una protesta contra el Reino Unido, es una protesta en favor de la libertad de Manuel. Y nos enlazamos hasta Baja California con Said Betanzos, porque, Said, encontraron al 6º militar que permanecía desaparecido tras realizar estas labores, pues estos trabajos, estas prácticas en Ensenada. Said, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Selene, comentarte, pues el sexto fue localizado el 2 de marzo pasado, pero hace falta uno, el 7º militar, y de acuerdo a lo que han informado las autoridades, Óscar Abraham Sánchez Reina,
sería quien hace falta, de acuerdo a lo que también nos han comentado los familiares de estos 7 militares. Y quiero comentar que, bueno, continúa esta búsqueda por parte de la Secretaría de Marina Armada de México con patrullas interceptoras que, bueno, utilizan precisamente para estar navegando en esta zona del puerto de Ensenada. Hay que recordar que ellos desaparecieron desde el 20 de febrero pasado, básicamente vaya 13 días, y no ha podido ser localizado Óscar Abraham Sánchez. Pero esta mañana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, confirmó lo que ya habían comentado algunos familiares de los soldados, que iban a graduar como elementos de la Guardia Nacional el pasado 2 de marzo. Y es que el teniente coronel, identificado como David López, está bajo investigación, pero no solamente él, más gente. Vamos a escuchar lo que dijo precisamente el presidente de la República. No ha dejado de buscarse, se cuenta con todo el apoyo de la Secretaría de Marina, se inició la investigación, ¿sí?, sobre los hechos, están en calidad de detenidos, sobre todo el responsable del grupo, el militar, sí, es un militar encargado del adiestramiento, se está haciendo toda la investigación correspondiente para eso y se está atendiendo a los familiares. ¿Y Said, se sabe exactamente de qué acusan a este elemento? Pues, lo que sabemos es de negligencia, porque, no debieron haber entrado al mar. Hay que recordar que justamente este 20 de febrero había una alerta roja para que nadie ingresara al mar por el alto oleaje, incluso ni siquiera navíos, precisamente porque las olas llegaban a más de 4 metros de altura. Y bueno, pues esta negligencia fue la que nos orilló a que desaparecieran al momento de ser jalados por una ola. Hay que recordar que fueron 11 en un principio, 4 fueron rescatados, pero 7 lamentablemente no fue así. Hoy fue despedido, de hecho uno de ellos, Fernando Isaías Pérez López, quien fue localizado el 1 de marzo con sus familiares, fue despedido hoy con todos los honores. Personal de la Guardia Nacional fue quien lo acompañó hasta su última morada. Vamos a escuchar, vamos a ver. Caray, qué tristeza, qué necesidad para todas estas familias, si se trata efectivamente de un caso de negligencia. Said Betanzo, seguimos pendientes de este tema contigo. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Y hoy es lunes de nuestra sección Sin Rastro. En esta ocasión vamos con mi compañero Mario Rodríguez hasta el Estado de México. Mario, buenas noches. Nos tienes una historia más para esta sección. Excelente noche, Selene, y como bien adelantas, en la sección de Sin Rastro de esta semana regresamos de nueva cuenta al Estado de México. En esta ocasión hablamos sobre Paulina, una joven que lleva 5 años desaparecida y es un caso que es investigado desde hace un lustro por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. ¿Qué fue lo que sucedió? De acuerdo con el relato de su madre, ella aparentemente fue a una fiesta en el municipio de San Antonio La Isla, el cual está ubicado justo aquí en el Valle de Toluca. ¿Qué es lo que refiere? Le envió un mensaje de texto en el que asegura que va a regresar a su domicilio. Sin embargo, esto no sucede. Desde entonces, su madre, desde ese 1 de diciembre, la está buscando. Ya suman más de 5 años y hasta la fecha no hay rastro de ella. Sin embargo, ¿qué es lo que sucedió en el último semestre del año anterior, es decir, de 2023? Tuvo 2 comunicaciones que parecen sospechosas. La primera, un hombre que le marca y que le llama precisamente a su madre y le refiere que podría estar al fondo de un lago, el cual está justo a pocos kilómetros de su domicilio. Sin embargo, también por medio de redes sociales le refieren que Paulina podría estar recluida en un centro penitenciario del Estado de México. ¿Qué te parece, Selene, si escuchamos esta historia? Regresamos con algunos comentarios. Paulina desapareció el 4 de diciembre de 2019 en el Estado de México. Su madre recibió 2 llamadas extrañas y poco alentadoras sobre su paradero. Por un lado,
le dijeron que podría encontrarla viva, pero en una cárcel. Por el otro, muerta al fondo de una laguna. Aquí cerquita hay una laguna que vinieron a buscarla ahí. No sé, pero una llamada me hicieron para que Paulina, la mujer, estaba ahí adentro en esa laguna. También hace un año recibí de un Face que Paulina estaba en un reclusorio, pero yo también me acerqué a la Procuraduría a que me investigaran eso, que si estaba en un reclusorio o no, porque yo la fui a buscar. En lo que conozco los reclusorios de aquí, yo la fui a buscar, a ver si estaba su nombre o su registro, pero no estaba su registro. La noche en que desapareció, Paulina, de 20 años, estaba en una fiesta en San Antonio la Isla, en el Valle de Toluca. Le envió un mensaje a su madre en el que le decía que pronto regresaría a casa, pero no pasó. Desde entonces, todo ha sido un calvario. Un colectivo logró que en 2023 le hicieran un perfil genético a Laura, lo que permitió descartar que Paulina estuviera en las fosas comunes de la Fiscalía Estatal, que, inicialmente, no hizo mucho caso a la denuncia. Yo fui a decir que ella se desapareció, que yo ya no más la pude saber más de ella, pero le vuelvo a repetir, ellos no me ayudaron. Sí. Prácticamente a mí me están tomando en cuenta de ahora, del año pasado, que a mí yo contactó con el licenciado Oscar por el grupo Amor a Ti. Él es que ha hablado de ella por teléfono para acá. El año pasado, Laura buscó a Paulina en fosas clandestinas encontradas en Tenango del Valle y Ocoyoacac, pero sin éxito. Sabemos que han sido muchas las caras de la desaparición, una de ellas la delincuencia, otra de ellas pues también los temas personales de violencia de género, que también atañen mucho a las desapariciones de mujeres. Y pues bueno, desde la comisión seguimos trabajando en coordinación tanto con los municipios como con la federación. La desaparición de Paulina es un misterio, pero aún sin una pista, su familia no pierde la esperanza de encontrarla con vida. Desde el Estado de México, para Milenio Noticias, Mario Rodríguez. Bueno, se desapareció hace 5 años, que yo no sé nada de ella, así que pues se perdió. Pues que se comunique conmigo antes que nada. Ya se comunica conmigo, porque de todas maneras. Mario, y lo peor que hay mucha gente que abusa, que se aprovecha del dolor de estas personas para extorsionarlas, para darles pistas falsas. En fin, Mario, qué horror. Eso es lo que supone la madre. Aún no tiene conocimiento sobre estas dos pistas, estos dos elementos. Bien los mencionaba en la nota periodística. Por un lado, recibe esta llamada en donde le dice que podría estar muerta en el fondo de un lago, que este lago, Selena, está bastante cerca de su domicilio. Estimo que son aproximadamente 3 kilómetros de donde fue vista por última vez. Y por otra parte, donde aparentemente por redes sociales le dicen que estaría en una prisión mexiquense, ya hay el apoyo por parte de la Comisión de Víctimas del Estado de México. Ya nos adelantaba la madre de esta joven Paulina, que ya está en algún tratamiento de carácter psicológico. Sin embargo, piden el apoyo de la Comisión de Búsqueda de Personas de la entidad mexiquense para que puedan hacer las investigaciones correspondientes en este lago, toda vez que considera que es un indicio que puede ser relevante para ellos. Sin embargo, Selena, también hay otro punto que considerar. La propia madre reveló que el año pasado, en las fosas de Ocoyoacac y de Tenango del Valle, tuvo a bien verificar si es que su hija estaba dentro de estas víctimas. Y hay que recordar que la semana pasada, aquí en el Valle de Toluca, también en Mexicalcingo y en la capital mexiquense, fueron localizadas otras 2 fosas, donde, bueno, pues algunos colectivos ya han comenzado a movilizarse a fin de poder encontrar alguna coincidencia de alguna persona desaparecida con las víctimas que podrían estar en esas fosas clandestinas. Bien, Mario, pues si te parece, vamos a ver. Hay bastante que investigar. Vamos a ver nuevamente la ficha de búsqueda, por favor. Unos segundos más para que la pueda ver toda la gente que nos está viendo. Ahí está, ella es Paulina López Hernández. Si sabe algo de ella, por favor, no dude, comuníquelo a las autoridades correspondientes. Ahí está nuestro correo, sinrastromilenio@gmail.com, para que nos envíe cualquier dato y cualquier caso que quiera que se haga, pues que se difunda aquí en esta sección. Muchas gracias, Mario. Buenas noches. Gracias, excelente noche. Con esto hacemos una pausa, pero no se vaya, prepárese porque viene una segunda ola de calor en la Ciudad de México en medio de la crisis por el agua.
Y seguimos con este tema porque hoy estamos a 114 días de que las presas del sistema Cutzamala se queden sin agua. 114 días para llegar al día cero. Y en ese contexto, autoridades de la Ciudad de México alertaron por una segunda ola de calor que impactará la capital del país durante los próximos 15 días. Podrían alcanzarse temperaturas de hasta 32 grados centígrados. Ante este fenómeno natural, las autoridades emitieron una serie de recomendaciones para evitar complicaciones de salud, entre las que se encuentran evitar hacer ejercicio al aire libre de las 11 a las 16 horas, usar bloqueador solar, no permanecer mucho tiempo en vehículos cerrados, aumentar el consumo de líquidos. Además, anunciaron la instalación de 232 puntos de rehidratación en las 16 alcaldías de la ciudad. Vámonos a temas internacionales. Mire, la llegada de Javier Milei a la presidencia de Argentina y sus nuevas políticas han desatado disgustos entre los ciudadanos. Hay crisis económica, el dinero no alcanza y los pobladores se han visto obligados a cambiar su estilo de vida. Marco Terugui nos presenta esta información. Es una de las protestas que se llevan a cabo semana tras semana en los edificios públicos de Argentina, desde que Javier Milei asumió la presidencia. El reclamo es siempre el mismo. El problema principal y prioritario es el problema de la emergencia alimentaria, que el gobierno no la está viendo, no la está tomando como prioridad. Yo sé que Milei tiene su bronca y su locura, pero lo invitamos a reflexionar sobre cómo viene laburando y para solucionar la pobreza. La clase media es la que más ha resentido los cambios en las políticas económicas de Milei. Los ingresos de un trabajador promedio no alcanzan para cubrir las necesidades más elementales. Un salario mínimo vital y móvil de 180.000 pesos, ¿qué se hace con eso? ¿Cuánto es 180.000 pesos argentinos? El equivalente a 3.653 pesos mexicanos. Ni la mitad de un salario mínimo. Además, en Argentina, los productos de la canasta básica son muchas veces más caros que en México. Por ejemplo, un kilo de arroz cuesta en promedio $2.40, mientras que en México está en $2. Una docena de huevos vale cerca de $3.20 en Argentina, en México $2.90. Un paquete de 34 pañales cuesta casi $19 en Argentina y 14 en México. Expertos advierten que la situación es insostenible. Si sigue el plan económico de Milei, las familias argentinas van a tener que empezar a decidir si estudian o si comen. En Argentina, una familia de 4 personas necesita casi $600 mensuales para no estar dentro del rango de pobreza, unos 10.242 pesos mexicanos, lo que en México sí se considera vivir en pobreza, pues según el INEGI, una familia de clase media tiene ingresos por 22.000 pesos mensuales. La crisis ha obligado a las familias argentinas a modificar sus hábitos de consumo para economizar. En los últimos meses, semana a semana, día a día, los precios iban cambiando y eso hace muy difícil tener una planificación más cotidiana. Por ejemplo, con ella fue como todo adaptarnos a nuevas cosas. Empezamos usando pañales descartables, nos pasamos a los pañales de tela, que están impagables los pañales. En los últimos 2 meses, la inflación en Argentina fue de 54%, la más alta del mundo, mientras que en México es del 4.4%. Desde Argentina, con información de Marco Terugui, Milenio Noticias. Qué bueno que continúa con nosotros. Hablemos de negocios. La revolución de la inteligencia artificial ayudará a impulsar la economía. ¿Cómo? Ana Karina Martínez, cuéntanos, buenas noches. ¿Qué tal, Selene? Muy buenas noches. Te saludo con mucho gusto y con algunos datos interesantes. Y es que de acuerdo con un análisis de la consultora internacional McKinsey & Company, resulta que la automatización de los procesos laborales en México le generará un aumento en su producción económica de 2.8% de 2023 a 2040. Sin embargo, si a esto se le añaden los procesos de inteligencia artificial generativa, ese crecimiento puede llegar a 3.4%. La consultora destacó
destacó que la implementación de estas herramientas tecnológicas traerá mayores beneficios a México en comparación con otras economías emergentes, como India y Sudáfrica, cuyo incremento en la productividad por el uso de la inteligencia artificial se estiman en 3.1 y 2.9%, mientras que las naciones que son más desarrolladas como China tendrá un avance de 3.6% y en el caso de Estados Unidos un crecimiento de 3.8%. El análisis de McKinsey también destacó que el despliegue de la inteligencia artificial en las empresas puede ayudar al crecimiento de la productividad debido a que los empleados, además de utilizar las habilidades que ya tienen, estas se van a unir con el potencial que representa la automatización. Sin embargo, aquí ya se puede vislumbrar el aspecto negativo, y es que la inteligencia artificial traerá un reacomodo en la reestructura de los trabajos de las empresas, y una consecuencia es que un número significativo de empleados tendrá que buscar una nueva actividad o alternativas para mejorar lo que ya hace. De acuerdo con un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, 27% de los trabajadores en los países que conforman el organismo, entre los que se incluye México, se encuentran en ocupaciones con un alto riesgo de automatización. Y es que hay que recordar que la inteligencia artificial generativa es un sistema tecnológico que puede crear y procesar grandes contenidos de diferentes índoles, que puede ser texto, imágenes o también de audio, a partir de algoritmos avanzados, por lo que es capaz de realizar tareas repetitivas en poco tiempo y administrar grandes cantidades de datos que permitan aligerar la carga de trabajo para los empleados de las empresas. Sin embargo, Selene, hay una cosa que la tecnología nunca va a poder reemplazar, y es que los sentimientos, las emociones y la pasión que tienen los empleados por su trabajo, eso nunca lo va a poder tener la inteligencia artificial. Así es, querida Cari, eso jamás, pero lo que es una realidad es que todos nos tenemos que subir a esta nueva tendencia. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Es momento de los deportes con mi querida Minelli Ataide. Buenas noches. Mire. Muy buenas noches, Selene. Así es, seguimos con buenas noticias respecto a la selección femenil de fútbol, porque continúa avanzando en esta Copa Oro W. Derrotó a Paraguay. Le costó trabajo en esta ocasión. Realmente el equipo dirigido por Pedro López no fue quizá lo que vimos frente a Estados Unidos. Por ahí se habla de exceso de confianza después de un triunfo frente a una potencia, pero justamente el técnico Pedro López afirma que aunque no les costaron esos hierros, es decir, que lograron avanzar a semifinales, pues bueno, sí les servirá todo lo que vio frente a Paraguay para afinar algunos detalles. Ahora se medirán a Brasil, otro de los buenos equipos que compiten en esta Copa Oro W. Vamos a escuchar parte del discurso de Pedro López después de este partido. Ahí está, Cel, sin duda alguna, el tricolor tendrá que afinar detalles, presionar más desde la salida, realmente ser más efectivo y bueno, hacer lo que se hizo frente a Estados Unidos. Recordemos que también frente a República Dominicana golearon 8-0, así es que sin duda alguna este equipo tiene calidad. Y pasamos a otra noticia, porque se confirmó que bueno, se llevará a cabo el All-Star Game entre el equipo de la Liga MX y la Major League Soccer. Tú sabes que siempre hay competencia entre nuestro país y Estados Unidos, incluso este duelo se ha convertido en un encuentro importante, pese a que es la tercera edición que se lleva a cabo en este formato. Ya Estados Unidos definió cómo se elegirán a sus 24 jugadores. A ver, son 12 que elegirán los fans a través de una votación. Los otros 12 serán elegidos por el técnico y 2 más por el comisionado Don Garber. México todavía no define esta situación. Será el próximo 24 de julio cuando se lleve a cabo el encuentro en Columbus. Recordemos que bueno, en la primera edición se pactó un empate, después ganó la Major League Soccer, así es que, bueno, la lógica diría que ahora le toca a la Liga MX, pero como se dice en el fútbol, los partidos hay que jugarlos. Y cambiamos ahora de deporte, vámonos a los clavados, porque Osmar Olvera sigue confirmando su buen momento en esta ocasión. Pues bueno, consiguió plata en el Mundial de Clavados disputado en Montreal, Canadá.
Recordemos que desde el año pasado ha tenido muy buenas actuaciones, ha ganado medalla en todas sus competencias, desde centroamericanos, panamericanos, en el Mundial de Natación y ahora en esta Copa del Mundo de clavados. Confirma, como te decía, su buen momento. Lo destacó justamente el Comité Olímpico Mexicano, que este organismo, recordemos, está respaldando a los atletas de deportes acuáticos rumbo a los Juegos Olímpicos de París, al no tener ese respaldo económico de la CONADE. Así es que felicidades para Osmar Olvera. Hasta aquí la información deportiva. Yo regreso. Gracias, querida Mine. Es momento de la información del entretenimiento. Con quien más sabe el tema, lo sabemos, mi querida Ivette Salgado, que además nos traes una exclusiva. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Estoy muy contenta de presentarte esta nota porque la verdad es que Kate Winslet es una gran actriz a quien hemos visto evolucionar y obviamente todos tenemos en la mente a nivel mundial el papel que hizo en Titanic, por supuesto. Sí. Rose quedó ahí inmortalizada de alguna forma, pero Kate es una actriz súper versátil. Y bueno, en las últimas producciones en las que ha estado involucrada, ha tomado el papel también de productora, entonces está decidiendo ya el tipo de personajes que quiere interpretar y justamente eso es lo que hace en El Régimen. Es esta historia que ayer se estrenó justamente en HBO Max, ahora Max. Ajá. Y pues bueno, es una autócrata populista, es una serie muy oscura, es una sátira y pues bueno, tuvimos la oportunidad de platicar en exclusiva con ella y esto es parte de lo que nos comenta respecto a este personaje que la está retando a todo nivel. What do you think when you read the script for the first time? And how do you get into a character like Elena? Because she's a very complex woman and full of dualities. When I first read the script, I think I probably had the same reaction to reading the script that I think audiences will have when they see it, where you just, oh no, oh God, oh no. I knew exactly what we were joining up to do, and I was just very excited to play something I'd never done before. I mean, I'd never read a character like this before, I'd never played a character like this before. Well, I think we approached it very much like the satirical drama that it is. You know, it's not a documentary. Throughout history, there have been dictators. For years to come, there will be many more. So we had to really lean into the comedic, dark, sort of twisted side of this story. Una producción de HBO para Max. La verdad está impresionante todo lo que está logrando Kate Winslet con esta historia y sí, lo es maravillosa. Ya se estrenó a partir de ayer, así que échenle un ojo si tienen la oportunidad, porque sí es un papel que, como ella lo dijo, ¿no? Nunca se le había presentado uno así antes y entonces te das cuenta del nivel de actriz que es cuando ves este tipo de cosas. Pues hay que perderla. Así es. El Régimen. Vamos a hablar ahora de lucha libre. Porque la verdad es que si tenemos superhéroes cercanos o héroes cercanos sin capa, es ahí en el cuadrilátero y se estrenó justamente El Halcón y su director nos habla de todo el homenaje que le está haciendo al cine de luchadores y rescatando también este género para las pantallas. Veamos. Para mí la lucha libre es muy importante en la cultura mexicana, ¿no? Es tan importante, igual de importante que los tacos, el mariachi. Yo dije, voy a hacer un homenaje muy especial a la lucha libre, ¿no? Tomando todas estas, por ejemplo, el Carmangia del Halcón, ese carro era el que usaba el Santo. El Santo. Es un empoderamiento impresionante el que sientes con el hecho de sentirte luchador, aunque sea en una película. Te sientes empoderado, esa fuerza que te da las botas, la capa, que la gente te voltea a ver de que quién es, cómo es, parece mentira, pero te da un poder, un cierto poder. A mí me encanta que sea el regreso de la lucha libre al cine mexicano. Creo que justo Lalo le tira esta nostalgia, estos recuerdos.
Definitivamente el halcón es toda esa referencia a lo que conocimos de esas películas de antaño, con Blue Demon, con El Santo. La verdad que si se quieren pasar un ratito agradable y conectar con el cine de luchadores, esta es la opción, ya está en cine. Sí, sobre todo pues a todas esas generaciones que no les tocó estas películas del Santo, etcétera, que fueron tan famosas, tan exitosas en su tiempo, ¿no? Exacto, exactamente. Bueno, pues ahí está, el halcón. Muchas gracias, querida Ivette. Elena. Gracias, nos vemos aquí el miércoles. Por supuesto. Y por supuesto, gracias a usted también por su sintonía. Si la vida lo permite, nos vemos en este mismo espacio mañana.